placer estar aquí moderando esta mesa. Intentaré, parece que es la moda, ser un poco atrezo cuando uno hace de moderador, sobre todo cuando tenemos la mesa que tenemos hoy, esta mañana. Voy a empezar haciendo una breve presentación de cada uno de ellos, porque si hago un resumen de su currículum podemos estar aquí todo el día, de cada uno de ellos. Así que voy a empezar por Miguel, pues sobre todo porque va a ser mi jefe. Entonces, necesito tenerle contento. Miguel, como ya sabéis, es el nuevo director de la Agencia Espacial Española. Tenemos una nueva Agencia Espacial Española, deberíamos estar todos muy contentos. Y el director del PERTE Aeroespacial es doctor en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Braunschweig, Alemania, e ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido el CEO de la organización internacional Atlantic International Research Center y entre el 2021 y 2022 ha presidido Eureka, la mayor red mundial para la innovación en cooperación internacional con 50 países miembros. Asimismo, ha sido CEO y fundador de las empresas del Grupo Aeroespacial Deimos y también ejerció como promotor y responsable del lanzamiento de los dos primeros satélites españoles de observación de la Tierra, Deimos 1 y Deimos 2. También trabajó en la empresa espacial GMV y ha sido director de análisis de misión y ingeniería y director de programas espaciales institucionales. Pasamos a Miguel, vamos en esta dirección. Miguel ahora mismo ya sabéis cuál es su sombrero institucional, o sea, es nuestro representante en La Haya. Y se doctoró por la Universidad de Valencia, tras lo cual obtuvo varios contratos postdoctorales en Alemania y regresó con un contrato Ramón y Cajal, uno de esos contratos que permiten traernos de vuelta a la gente que hemos ido perdiendo por el drenaje del sistema que tenemos en este país. En la convocatoria del 2010 fue galardonado con una Starting Research Grant del Consejo de la ARC. Es uno de los pocos investigadores españoles que ha tenido el privilegio de ganar una de estas becas. Y es investigador y trabaja sobre todo en erupciones de rayos gamma desde el punto de vista teórico, con el estudio de los finales evolutivos de estrellas masivas y sus posteriores explosiones de supernova. Es uno de esos científicos que consigue un montón de horas de cálculo en distintas redes de computación, prácticamente viendo los números, con 30 millones de horas de cómputo. Parece ser que él y su equipo toman todas las horas de cálculo que hay en los grandes supercomputadores. Sabemos que hay muchas más, o sea que no tiene monopolio. Vamos a pasar a la siguiente. Isabel, creo que eres la siguiente. No, la siguiente es Cecilia. Cecilia es física por la Universidad Autónoma de Madrid y la mayor parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en el CDTI. Probablemente todos la conozcáis por su excelente labor en el CDTI. Actualmente es la delegada española del Programa Científico de la Agencia Espacial Europea y la representante en el Comité de Educación y delegada en el Programa de Desarrollo y Experimentación Científica PRODEX, también de la ESA. Desde el CDTI ha tenido numerosas responsabilidades de representación, punto nacional de contacto y jefa de área en programas de la Unión Europea durante diferentes programas marco. En el ámbito nacional ha sido la jefa de departamento responsable de la promoción y asesoramiento experto del CDTI para numerosos sectores, desde salud a recursos naturales, obviamente pasando por espacio. Y fue impulsora y miembro del Consejo Rector de diferentes plataformas tecnológicas en los ámbitos de fabricación, nanomedicina, medicamentos innovadores, etc. También fue jefa del proyecto Amber Programas en su departamento de I+D y profesora de secundaria y realizó trabajos de investigación en el CSIC. También es la promotora del Nodo Innovación de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Si me permites, Eva, que no está en ese currículum, pero Cecilia va a ser la presidenta del Comité de Ciencia de la Agencia Espacial Europea. Es el comité más importante de la Agencia Espacial Europea y Cecilia lo va a presidir a partir de ya. Me han dicho que no lo podía decir. Bueno, no, es secreto, ¿eh? Eso. Mañana se decide porque lo estamos votando.
Es una pena que sea mañana. Bueno, pero va a salir Cecilia. Y last but not least, como dicen los ingleses, tenemos a Isabel Pérez Grande, que asumirá una de las grandes direcciones de la Agencia Espacial Española. Tendréis que tratar con ella porque será la responsable de la parte de ciencia. Está actualmente adscrita por poco tiempo al Departamento de Mecánica de Fluidos y Propulsión Aeroespacial de la Escuela Técnica Superior de Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniera aeronáutica y doctora ingeniera aeronáutica por esa misma universidad y ha sido responsable del Grupo de Investigación, Desarrollo y Ensayos Aeroespaciales. Tiene un montón de experiencia en ciencias y tecnologías espaciales y gran parte de su labor de investigación ha estado vinculada al Instituto Universitario de Microgravedad, con el diseño térmico de distintos instrumentos científicos embarcados en diferentes misiones en las que muchos de vosotros habéis trabajado. Ha publicado un montón de trabajos, más de 70 en revistas y actas de congreso, y hoy representa ambos mundos. Está como gestora de espacio y como nueva directora de la parte de ciencia de la Agencia Espacial Española. Entonces vamos a empezar con una ronda de preguntas. Yo voy a ir lanzando preguntas a quien quiera contestarlas. Quizá vamos a empezar por Miguel, sobre todo por la importancia del hito histórico que estamos viviendo, que es la creación de la Agencia Espacial Española. Y me gustaría que hablaseis un poco de cómo veis la financiación espacial para los próximos años en España. Bien, bueno, pues como sabéis, la agencia, estamos ahora creando la agencia, ya se aprobaron estatutos en marzo, fue el primer consejo rector el 20 de abril, que es realmente cuando empieza la agencia a funcionar, tenemos apenas 3 meses de vida. En el último consejo rector se aprobaron los directores, de manera que están todos los directores. Ya hay un primer equipo en Sevilla, en la sede, que es un equipo donde está fundamentalmente la gente de servicios generales, IT, la gente de abogados. Y esta semana estamos empezando a mover gente de distintos sitios. Hay gente que viene del CDTI, una parte importante. Una parte viene de defensa, ya está nombrado el general que va a llevar la parte de seguridad y defensa. Y otra parte van a ser puestos abiertos que van a salir en las próximas semanas. Unos serán puestos laborales y otros serán puestos para funcionarios, de manera que tenemos ya pues como 20, 30 personas en la lista y vamos a acabar siendo 80. Entonces, una de las cosas importantes de tener una agencia espacial es algo que muchas veces hemos pedido, y es presupuestos estables durante largo tiempo, que es algo difícil. Las agencias estatales tienen lo que se llama un contrato de gestión. El contrato de gestión es un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para tener un presupuesto plurianual, la única forma de salvar esto. El contrato de gestión es un poco una leyenda urbana. Hemos estado averiguando en las agencias estatales cuántas tienen contrato de gestión y muy pocas tienen contrato de gestión. Por ley es obligatorio, pero es una cosa compleja de conseguir. Nosotros vamos a intentar tener un contrato de gestión que nos permita tener presupuestos más allá de que todos los años haya que aprobarlos en Consejo de Ministros, ¿no? Y esto es un trabajo que tendremos pues empezar ya a preparar el contrato de gestión. En cuanto a presupuestos, pues ahora estamos en un momento, como he dicho antes, relativamente bueno, porque tendremos 300 millones que vienen de todos los años de la Agencia Espacial. Tendremos, el PERTE está inyectando con la adenda 200 y pico millones en directos, más otros 270 en créditos, es decir, casi otros 600 millones, de los cuales, como hay que hacerlo en 2 o 3 años, van a ser como otros 200 millones más al año. La parte de Europa, más o menos gestionamos en comités, a España le tocan 200 millones, que no pasan por la agencia, sino que directamente vienen de Europa, pero son los programas europeos, entre ellos ya hemos hablado antes de Iris Square, aquí está Galileo, aquí está Copernicus. Tendremos la parte que viene de la Agencia Estatal de Investigación, que es la parte que está gestionando ahora Isabel, que son como 15 millones de media más o menos. Tendremos la parte de UMETSAT, que son 30 millones. Tendremos la parte de defensa. La parte de defensa hasta ahora es muy variable. En defensa hay un compromiso firme de llegar al 2% del PIB en defensa.
Sabéis que España está en el 1% y es el país que menos tiene de NATO, y es un tema que hay un compromiso a raíz de la reunión de Madrid. Palabras de la Secretaria de Estado de Defensa, ese incremento hasta el 2%, una parte importante va a ser en espacio, y esa parte importante son 4.000 millones. Fundamentalmente para observación de la Tierra, comunicaciones, para proyectos que son de uso dual, que valen para cambio climático, que valen para desastres naturales, lo mismo que pueden valer para seguridad y defensa. De manera que esos 4.000 millones, por supuesto no es en 2 o 3 años, va a ser un periodo largo, pero va a suponer otros 200 millones más al año. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estaremos por los 700, 800 millones. No todo va a pasar por presupuesto de la Agencia Espacial. Es decir, por ejemplo, UMETSAT probablemente de transición ecológica directamente haya UMETSAT, pero la gestión se hace a través de la Agencia Espacial. Y una parte sí vendrá a la agencia, pero estamos hablando de cantidades que ya son un incremento importante con respecto a lo que ha venido siendo en los últimos años. De manera que lo que sí tenemos que hacer es, de momento todo esto hay que consolidarlo año a año en Consejo de Ministros, y una vez que tengamos un contrato de gestión tendremos un horizonte de 5 años que va más allá de elecciones, lo que nos permite ser estables con respecto a posibles cambios. De manera que ese es el objetivo, es decir, que las agencias estatales sean independientes y sean estables en el tiempo. Bueno, hay otra pregunta que me gustaría hacer primero a Cecilia y luego a Isabel, porque han tenido una parte importante en lo que va a ocurrir, y es que España por primera vez lidera una misión espacial. Entonces me gustaría que ambas nos hablaseis, quizá empezando por Cecilia, cuáles, desde vuestro punto de vista, son las claves para que podamos seguir liderando. O sea, obviamente en esta comunidad sabéis que hemos tenido grandes participaciones en misiones espaciales, pero no hemos liderado. Entonces, por primera vez se ha producido ese cambio. ¿Cuáles son, vistas desde dentro y desde las actoras de ese cambio, cuáles son las claves? Bueno, yo creo que un factor esencial ha sido la cooperación de la ciencia que sueña, el científico que tenía un sueño y quiso impulsar, conocer y saber si las teorías cosmológicas, la teoría cosmológica estándar se cumple, no se cumple, cumple o no cumple sus predicciones allá donde falla. Era su sueño científico y quería ir a él. Un diálogo muy fluido, muy intenso con el ámbito tecnológico e industrial que podía permitir que se tuviera un instrumento capaz de realizarlo. La existencia, la oportunidad que nos ofrecía la ESA al incluir una tipología de misiones que nosotros estábamos defendiendo como delegación española, que nos permitía asumir ese liderazgo, porque evidentemente con Lisa Bacina que ha mencionado Miguel, pues era mucho más complicado en una misión L, sobre todo porque como todos ustedes saben, el programa de ciencia de la ESA tiene una parte que es obligatoria, pero tiene una parte muy importante que es la que nos va a permitir o no liderar desde el punto de vista científico, que es contribución in kind, ¿no? Entonces, pues teníamos que pensar que tenía que ser algo asumible por la hasta ahora combinación de lo que viene desde el plan estatal y lo que nosotros podíamos contribuir a través del programa PRODEX. Todo eso combinado, todo eso muy hablado entre todas las partes, o sea, desde los científicos que lo promovían, la industria que se compromete desde un principio a colaborar con estos científicos y además está dispuesta a arriesgar, el diálogo inmediato y a tiempo, pues antes incluso de que se produjera el anuncio de oportunidad de la ESA con Isabel y conmigo, que eso fue fundamental. Pues todo eso combinado hizo que ya cuando se ponen a competir ganen. O sea, hay un momento en el que nosotros podemos decir lo que sea, pero hay una competición internacional, es científica, pero al final, cuando las bases son muy sólidas, lo que tú estás proponiendo, pues al final resulta imbatible, ¿no? Tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, lo podemos hacer. Luego, bueno, no hemos hecho más que empezar.
Esto, cada cosa que va pasando, ¿no? Cada hito que vas pasando, dice, bueno, el trabajo de verdad empieza ahora. Y eso hasta el día del lanzamiento, que te dirán, bueno, pues ahora es cuando hay que trabajar de verdad, ¿no? Pues eso todavía ahí seguimos y desde luego todos muy juntos, muy unidos, la parte pública, la parte privada, la parte, digamos, institucional, que hemos sido nosotras, dando apoyo en todo y cada uno de los momentos. Yo creo que ya para cerrar otra vez por donde he empezado, la cooperación, la coordinación y aprovechar la oportunidad cuando está y defenderla desde todos los frentes. Sí, yo creo que ya Cecilia lo ha dicho prácticamente todo, pero pues quizá resaltar eso, o sea, el equipo fue capaz de escribir una propuesta ganadora, fue una competición limpia, o sea que ellos acudieron a un proceso competitivo donde compitieron contra colegas internacionales, grupos internacionales realmente fuertes. Entonces escribieron una propuesta ganadora porque la trabajaron mucho antes. Pero no solamente fue ganadora no solo por la calidad de la propuesta, la calidad científica, que es uno de los puntos de valoración más importantes, sino también porque era realista. Porque es muy fácil poner en el papel propuestas, pero luego el implementarlas tenemos luego a posteriori muchas sorpresas. Los números empiezan a crecer, las cosas no funcionan. Entonces yo creo que trabajaron mucho. También es verdad que nos pidieron muchísimo consejo sobre qué hacer, cómo, con quién hablar. O sea, que lo prepararon meses, años, concienzudamente. Y yo creo que básicamente el resto es lo que ha dicho Cecilia. Se dio un poco el caldo para que todo funcionara. Y por darte un poco más de fuego, ¿qué crees que va a cambiar desde el punto de vista del espacio? Ahora mismo tú eres la gestora de espacio. ¿Qué crees que va a cambiar ahora que te cambias de sombrero y la gestión de espacio pasa a la Agencia Espacial Española? ¿Cómo crees que va a mejorar? A ver, queremos mejorar, bueno, los números que ha puesto Marina eran muy elocuentes, o sea, el ver qué demanda tenemos, qué podemos financiar. Entonces, creo que es interesantísimo intentar resolverlo. Va a ser difícil porque si no hay más fondos eso va a ser complejo, pero sí racionalizarlo. O sea, ahora tenemos muchísimas dificultades con el sistema actual de financiación. Primero, bueno, pues ya lo decía también Miguel, es una sorpresa el dinero que nos llega cada año. No es realmente una sorpresa, pero la Agencia Estatal de Investigación tiene un algoritmo y lo que llega a espacio o a astronomía, astrofísica, depende de lo que piden los de arqueología, ¿no? Entonces, depende de las peticiones totales. Es una convocatoria global para todas las áreas científicas. Entonces, hasta el día anterior o 2 días antes de la reunión no sabemos los fondos que tenemos para repartir y eso es una dificultad que impide hacer ningún tipo de planificación. Yo creo que eso es lo fundamental. Eso, unido a que el sistema actual es un proceso 100% competitivo, impide tener compromisos adquiridos. O sea, los proyectos se financian por 3 años o por 4 y las misiones espaciales duran 10 o 15 y si ya cuentas la explotación, 20. Entonces tenemos que financiar a grupos durante 20 años con un sistema que cada 3 años hay que partir de cero, hay que resetear, el científico se pone a cero y tiene que competir. Y a veces le toca competir con, digamos, competidores que incluso están muy por encima porque son misiones que son prioritarias y a veces le toca competir, pues le toca una competición fácil y eso es imposible de prever en este momento. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es intentar buscar un sistema dentro del contexto legal, que también es verdad que nosotros estaremos sometidos a toda la legislación de la ley de subvenciones y bla, 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 que todos conocemos, o sea, no podemos jugar arbitrariamente con los fondos, ¿no? Pero tendremos que buscar la solución para mejorar el sistema de financiación que tenemos ahora y podamos garantizar que vosotros, que sois los usuarios, ¿no?, de estos fondos, podéis tener ciertas garantías de que si hacéis bien vuestros deberes y se os financia una misión, pues luego no nos tengamos que caer, no tengamos que andar sudando, que no tenemos, que no nos llega. Entonces yo creo que ese sería el primer punto. Miguel Ángel, se ha mencionado el algoritmo, el famoso algoritmo. Si tuvieses que pedir un deseo acerca de la financiación de la Haya,
¿cómo modificarías el sistema para que no esté tan sujeto a esas famosas fluctuaciones que depende de lo que se pida, básicamente, para que podáis ver lo que se puede dar? Y también por seguir un poco al hilo de lo que se mencionó al principio, ¿no? De la falta de capital humano. La base del capital humano en astrofísica viene de Haya, espacio contribuye, pero muy poquito, entonces necesitamos, ¿por dónde incrementamos? Aquí tenemos a los actores de la financiación. ¿Cómo lo veis? ¿Por dónde podemos aumentar el capital humano en formación? Bueno, yo lo primero que quiero hacer es disculparme porque soy un neófito en esto de la gestión. Empecé en enero, así que, y desde enero pues lo que me han ido cayendo son convocatorias de proyectos, ramones y cajales, consolidación, etcétera. Entonces la parte de la gestión la controlo menos, pero lo que sí que me transmiten desde la AEI es que la AEI tiene una aproximación bottom-up, ¿vale? Que en función de la calidad científica de las propuestas se hace el reparto. Esta es una filosofía que llevan desde su fundación y parece que es difícil cambiar esa dinámica. Si yo tuviera que aportar algo para hacer un cambio, pues diría que los presupuestos fueran cerrados con estos contratos a los que se aludían, si pudiera ser, y estables en el tiempo, por supuesto, y sobre todo que las convocatorias orientasen a los investigadores sobre qué se puede pedir y qué no se puede pedir. Porque uno de los problemas gordos que tenemos es que, como sabes que te van a recortar, pides por exceso. Lo hacemos todos, yo también. Entonces, claro, esto genera un estrés muy importante en el sistema, porque ¿quién soy yo para decirle a un IP que lleva 20 años trabajando que necesita este postdoc o aquel postdoc o puede hacer su proyecto con más o menos viajes, etcétera? Yo creo que habría que hacer un cambio de paradigma, ir a una financiación tipo Consejo Europeo de Investigación, donde el presupuesto que se puede pedir por cada proyecto es fijo y si te lo dan íntegramente y si no te lo dan, no te lo dan, ¿vale? Y entonces, pues, una financiación más competitiva que va a dejar a gente fuera necesariamente. Esto es la contrapartida, ¿vale? Desde el punto de vista político esto es muy difícil de implementar porque esto de no tener contento a todo el mundo es complicado. Pero creo que es la única manera de que la gente sepa qué atenerse, porque si a ti no te ponen un tope de presupuesto, nos encontramos con proyectos que pues, nos piden 1.800.000 euros. Y dices, vale, pero es que 1.800.000 euros es el 33% del presupuesto que tenemos este año. ¿Qué hacemos? Tenemos 60 propuestas. Hemos de recortar de una forma que a veces dices, no sé si esto va a ser viable o no. Y creo que debemos de, esto por un lado, y por otro lado, separar las propuestas instrumentales y que por encima un cierto nivel de financiación de lo que son los proyectos. Porque un proyecto es eso, un proyecto que tú desarrollas en X años y pues, tiene unos objetivos concretos. Pero una propuesta instrumental necesariamente tiene más recorrido, como has comentado, estoy totalmente de acuerdo, y deberíamos de considerar otros esquemas de financiación a más largo término y diferenciarlos. Diferenciarlos para que no sea un totum revolutum, todos compitiendo por unos fondos precarios. Y, por supuesto, dotar esto de fondos como corresponde a una potencia media, como dicen por ahí, que es el caso de España. ¿Y el capital humano? ¿El capital humano te refieres a los científicos a las FPIs, los Ramones y Cajales, o sea... Yo aún no he comprendido el algoritmo por el cual se asigna... debe ser complicado. Por el cual se asignan las FPIs. También va en función del número de proyectos que se piden en cada subárea. Pero ciertamente no parece muy razonable que menos de un cuarto o una quinta parte de los proyectos vayan a recibir contratos FPI. Yo creo que ahí se debería hacer un esfuerzo para que si existe una trayectoria de training de investigadores bien contrastada por los grupos,
esto fuera más automático y con ciertos marcadores pues entrase o no entrase, porque al final es tan subjetivo, aunque intentemos poner baremos, objetivizarlo, año a año esto va cambiando, depende de los evaluadores, cada convocatoria es distinta y yo creo que se debería de hacer un esfuerzo en ese programa, por lo menos para aumentar el número de FPIs, que al menos como mínimo la mitad de los proyectos pudieran optar, y un baremo más claro en cuanto a ver, vamos a ver, porque nos encontramos con muchas fenomenologías. Hay grupos que piden 2 o 3 FPIs, pero ese grupo a lo mejor está formado por un IP y 8 colaboradores internacionales. Esto es algo que desde de la AI no se ve excesivamente bien, en el sentido de que se intenta potenciar grupos nacionales y con una gran cantidad de componentes dentro de las instituciones, dentro de la propia universidad, el OPI o lo que sea. Claro, deberíamos de tener alguna baremación para decir, mire, su grupo es de este tamaño, usted tiene esta experiencia de training, pues esto es lo máximo que puede optar a pedir. Porque si no, como digo, se genera un estrés innecesario en el proceso de evaluación y de asignación eficiente de fondos. Gracias. Miguel, te toca la pregunta de política científica genérica. Existe una dicotomía en los programas de espacio entre ciencia y exploración. Deberían ser science-driven o technologically. O sea, ¿es ciencia frente a tecnología lo que debería ser el motor de esos programas de espacio? ¿Cuál es tu visión? Bueno, pues es una pregunta compleja, porque, bueno, de hecho, el título de este simposio es Ciencia Planetaria y Exploración del Sistema Solar, o sea, ciencia y exploración, de manera que están íntimamente ligados. O sea, no te puedes imaginar una misión de exploración. La misión de exploración lo que tiene son instrumentos científicos. Es decir, que al final, porque tú quieras demostrar tecnología de reentrada en Marte, si eso no lo dotas de instrumentos científicos no te vale para nada. Me refiero que están tremendamente unidas, están separadas, bueno, pues tradicionalmente como la ESA gestiona los proyectos, pero realmente el output que están dando estas misiones es ciencia, tanto el puro programa científico como el programa de exploración. De manera que bueno, pues está tremendamente ligado y de hecho, bueno, pues nosotros trabajamos conjuntamente. De hecho, en la agencia vamos a tener el Departamento de Ciencia y Exploración, porque están tremendamente ligados. Me gustaría que hiciésemos un poco una ronda desde los diferentes sombreros que lleváis puestos cada uno acerca de las dificultades actuales de financiación. Es el gran problema de la ciencia española y en particular espacio, porque son misiones caras. O sea, también en astrofísica, no te dejo fuera. ¿Y cómo esperáis o cómo os gustaría que cambiasen en el futuro? Dificultades, hombre, falta dinero, ¿no? O sea, ¿cómo me gustaría? Pues con mucho más dinero. Excepto esa digamos que es la respuesta más fácil. La respuesta complicada está muy ligada a algo que comentó Isabel antes, es la predictibilidad. Vale, o sea, como un poco como contrapunto a lo que es el plan estatal, está Prodex. Es cierto que ahora acabamos de cerrar el tercer proceso de habilitación, pero ahí más o menos pues tenemos una cierta flexibilidad porque es algo que va a financiar la ESA o sea, que lo va a gestionar la ESA y lo hacemos vía suscripción, pues no tenemos ciertos encorsetamientos a los que nos impone el sistema con nuestra ley de subvenciones, nuestras convocatorias, este proceso de competición que nosotros tenemos. O sea, hay otras connotaciones que nos da cierta capacidad para más o menos ir por donde tenemos que ir. Bueno, pues mi experiencia es que yo voy, pregunto cuáles son los intereses, quién está, científicos. Oye, ¿y qué industria está detrás? Voy a la industria y le digo, oye, pero tú has hablado con los científicos. Y luego, cuando de repente llega la convocatoria, por más que tú hayas querido hacer que la has hecho y más o menos dices, bueno, esto va a ser a tanto, esto tú. No, está todo, como tenemos esa costumbre de pedir más de lo que necesitamos, abundamos en ello y pedimos más de lo que
nosotros habíamos predicho. O sea que en cualquier caso, una cosa que tenemos que mejorar es que seamos capaces de predecir dónde nos metemos y por cuánto nos metemos, porque eso también enlaza con problemas que se nos han generado en el pasado, ¿no? Con eso de que las misiones estas son a muy largo plazo, pues de repente tú dices, bueno, más o menos, si no entramos y salimos de muchas crisis, pues yo creo que podemos asumir este nivel de responsabilidad en esta misión. Y luego resulta pues que no, los 3 primeros años vale, pero cuando llegan los 3 siguientes años, pues resulta que cuando tú al principio habías dicho que esto total, 5 millones, pero todo, sí, todo. Pues a los 3 años te están pidiendo 20. Así, ¿no? Y entonces pues tú te ves, Dios mío, estamos a la mitad, ¿de dónde saco el dinero? Pues a llorar. A buscar, que es lo que hemos estado haciendo, arañar dinero de otras bolsas, que eso también lo hemos hecho. Porque no se pasa de 6 a 13 así lindamente, no. Ni se resuelve el problema de plato así lindamente, tampoco. Hay que ir y buscar dinero de otras bolsas. Eso que ahora hemos podido hacerlo, en el futuro no va a ser tan fácil, porque vamos a tener nuestra agencia, vamos a tener nuestro presupuesto, o sea que vamos a tener que ser capaces de predecir muy bien y a largo plazo. Y eso también va por ustedes cuando echan sus números, que no sea una cosa, pues sí, pues como han dicho que esta misión tiene que costar tanto, yo digo que lo encajo y sí. Y hago una misión con vuelo en formación en el, yo qué sé, en Plutón por 100 millones, ¿no? Bueno. Igual no. Sí, yo creo que ya lo he mencionado antes, o sea, además de que con más dinero se arreglarían las cosas, el poder planificar, que es lo que está diciendo Cecilia, poder prever lo que va a llegar. Sé que es difícil, o sea, yo soy la primera que soy consciente de que uno no sabe cuando hace una propuesta, como la de Arrakis que hemos hablado antes, o cualquiera de ellas, el poder hacer una previsión de costes hasta la fase de explotación no es una tarea sencilla. Cuando tienes que desarrollar tecnología, cuando tienes que subir el TRL de algunos dispositivos, o sea, no es ni mucho menos trivial. Pero es verdad que a veces se nos va de las manos y eso hace que haya que buscar fondos, pues eso, como hemos estado haciendo Cecilia y yo, debajo de las piedras, con mucho éxito, O sea, que nos tenemos que poner aquí una medallita por distintos cauces, hemos tapado muchos agujeros. Y sí, para mí la mayor dificultad es, que va ligada también al contrato de gestión, es poder dar continuidad a este sistema bottom-up que hablábamos, que no nos venga de repente una propuesta que científicamente nos barra un compromiso que tenemos. O sea, antes decías, Miguel, bueno, que compitan y se financia al 100%. Digo, ya, si llevamos 6 años trabajando en una misión con un compromiso internacional y viene una idea muy buena en paralelo, ¿qué hacemos? Todos esos años que hemos financiado lo dejamos fuera. No es tan trivial la solución. Nosotros optamos por recortar todo y todo lo que está en marcha y hay compromisos, mal financiar todo. Es terrible, es dramático, pero es que no podemos dejar a la gente fuera cuando lleva 6, 8, 10 años trabajando. Y no solo por el grupo, por el compromiso internacional, por todo lo que hay. Entonces, yo creo que la palabra planificación y previsión es fundamental, unida a que nos dejen hacerlo. O sea, y eso viene de fuera, ¿no? A que consigamos esa capacidad de tener o presupuestos plurianuales o al menos un presupuesto estable, que aunque no sea plurianual, pero si sabes que cada año va a entrar X millones en la agencia que vas a poder usar para eso, sí que vas a poder, bueno, pues dejar una parte para lo nuevo, porque obviamente no podemos evitar que desde abajo tengamos ideas nuevas y proyectos nuevos, pero sí cumplir los objetivos, los compromisos adquiridos. Bien, bueno, pues como he dicho antes, esta parte es la parte crítica, cómo logramos fondos. Y son muchos apartados. El más grande es la ESA, son 300 millones, y estamos cortos. ¿Cómo de cortos?
nosotros debemos estar al porcentaje de nuestro PIB dentro de la ESA. El porcentaje debería ser el 7. Estamos al 5,9. A París íbamos muy contentos, con un incremento del 25% con respecto a Sevilla para cubrir ese gap. Pero es que todos los países fueron con un incremento del 25%. Entonces, a pesar de que fuimos muy contentos con eso, nos dimos cuenta que nos quedamos igual, porque todos los países también subieron. Entonces, el argumento que utilizamos, y hasta ahora ha funcionado para subir, es tenemos que llegar a nuestro PIB. Y logramos la subida y vamos a seguir usándolo, tenemos que seguir subiendo más. Todavía nos queda un recorrido hasta llegar al 7% y vamos a seguir pidiéndolo. Es decir, que en principio, bueno, pues el año que viene volveremos a dar la tabarra para subir al 7%. Eso en cuanto a la ESA. Luego tenemos la parte de ciencia del plan de la Agencia Estatal de Investigación, que está ahí. Queremos arrancar, como dije antes, el programa nacional. Lo vamos a arrancar con fondos del PERTE. Los fondos del PERTE tienen un problema y es que son de un tiro. Entonces, en el PERTE vamos a meter pues, el CUCA de 125 millones, la Conservación Atlántica 40 millones, Observación de la Tierra 10 millones, vamos a meter, y el Programa Nacional 70 millones, vamos a meter 200 y pico millones. Pero esto se acaba en el 2026. Entonces, lo que tenemos que lograr es que esto tenga continuidad. Entonces, vamos a sacar ahora una convocatoria de 70 millones de un plan nacional que tenemos que conseguir que tenga una periodicidad y ahora no está garantizada, pues porque son fondos Next Gen y son fondos en principio hasta el 2026. Pero ese es el plan. El plan es tener un plan nacional, no solo el de la ESA, y que el plan nacional tenga el mismo volumen que el de la ESA. Más o menos así funciona el CNES. El CNES tiene un programa nacional del mismo volumen de que la Francia pone la ESA. Eso no se puede hacer de un año para otro porque es muy complicado. Sobre todo lo que no queremos es bajar la contribución a la ESA porque ha sido fundamental y nos ha servido muy bien para posicionar bien a España. Entonces queremos crear ese plan nacional en paralelo a seguir subiendo nuestra parte en la ESA. Es decir, que nuestro objetivo es de aquí a 6 o 7 años que tengamos el plan nacional y la ESA más o menos al mismo nivel. Dicho esto hay que llorarlo y hay que batallarlo y es un tema que nos va a tocar batallar en la agencia y nos va a tocar explicar y evangelizar. Y luego queremos abrir una línea especial para bilaterales. Está muy bien la ESA, está muy bien el programa nacional, pero si estamos en Artemis y hemos firmado los acuerdos de la UNI para Marte, es porque hacemos algo, no hemos hecho solo para la foto. Entonces, ahora tenemos que ver exactamente en qué convertimos esos acuerdos bilaterales. Tenemos también acuerdos con NASA, tenemos acuerdos que estamos hablando ahora para instrumentos para Marte. Es decir, que queremos tener la ESA, el plan nacional, bilaterales, el plan de investigación, más la parte de seguridad, defensa, UNMEDSAT y las otras que he dicho. Es decir, que lo que tenemos son varios apartados y tenemos que empujar todos para que España tenga el papel que debería ocupar, como decía antes Miguel Ángel, como una potencia media en Europa. Es decir, somos la cuarta potencia de espacio en la ESA y tenemos que seguir ahí. No nos puede adelantar Bélgica. Es que es un tema que tenemos que mantener donde estamos, sobre todo porque esto genera empleo, sobre todo porque esto genera servicios fundamentales para todos. Es decir, que no estamos hablando de que, oye, esto no es un gasto, es una inversión y tenemos que seguir manteniendo esa posición, ¿no? Bueno, pues claro que no puedo estar más que de acuerdo con todos los demás en que engrasar el sistema con más dinero es parte de la solución. Y en cuanto a lo que ha comentado Isabel, yo he distinguido entre financiación a largo plazo, con proyectos que requieran ese tipo de esquema, y los proyectos científicos, me refería a los que asociamos al Plan Nacional, Plan de Generación de Conocimiento, donde creo que ahí sí que se puede hacer un esquema como el que he considerado. Si recordáis los números, el presupuesto típico de un grupo de investigación para 4 años son 150.000 euros. Ese es el presupuesto típico en astronomía y astrofísica. Claro, ¿ese es el presupuesto con el que se puede hacer ciencia de primer nivel? Pues yo creo que no. Yo creo que ese es un presupuesto para mantenerse a flote como se pueda y ya está. Entonces debemos de considerar que bueno, esa competencia en los proyectos ha de existir y que, a ver, es que esto de cortar, es que la verdad es que es de los pocos esquemas que yo conozco en los que la agencia financiadora propone recortes a los proyectos. Hablabas de que me dan horas de cálculo. Yo cuando solicito un proyecto en Prace digo, necesito 20 millones de horas. Y si me lo dan, me dan los 20 millones de horas. Y no me dicen, mire, ¿se apañaría usted con 5? Digo, pues mire, si he hecho un proyecto para 20, pues no. Pues esa es la cuestión. Pero tenemos que guiar a los científicos en cuanto a qué pueden esperar
de la financiación. Porque si podemos tener proyectos que a 4 años te piden 40.000 euros, junto a proyectos que a 4 años te piden 2,5 millones de euros, estamos generando un imbalance, un estrés en el sistema de evaluación que es contraproducente, no es eficiente. Debemos separar proyectos de gran tamaño, instrumentales, misiones, etcétera, por un lado, proyectos científicos por otro. Y hoy en día, pues, no quiero llamarlo picaresca, pero dada la carestía de la financiación, se intenta pasar por proyectos cosas que deberían ir a un esquema más a largo plazo, más de financiación instrumental. Y se mezcla la parte instrumental con la parte científica, parte de divulgación, etcétera. Y eso genera, nuevamente, una componente de gran dificultad a la hora de asignación de fondos. Porque no sabemos muy bien cómo ser eficientes con ese tipo de propuestas. No se sabe muy bien si alguien te pide una CCD para incorporarla a este instrumento, si no financias esa CCD, ¿qué pasa con el resto del proyecto? Porque muchas veces no está totalmente explicitado. O sea, aparece ahí y la experiencia a lo mejor te dice, no, pues esto igual puede sobrar. Pero es una valoración, al fin y al cabo, subjetiva. Yo me gustaría que ese grado de subjetividad desapareciese del sistema de evaluación y que fuera más claro, más transparente de cara a los usuarios. Teníamos un tiempo para que lancéis preguntas a la mesa. No sé si pasáis a alguien el micrófono. Empezáis a levantar manos. Hola, ¿se me oye? Hola, bueno, antes de nada me presento, Miguel Ángel López Valverde del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Normalmente envío proyectos al Plan del Espacio, no haya, ¿no? Pero muchas gracias por toda la mesa tan interesante. Yo tenía una o dos preguntas, básicamente la misma. Cuando todos estamos muy contentos porque hay una agencia española del espacio, lo que pensamos es que se abre una puerta nueva, netamente nueva, ¿no? Y ¿es esa la realidad? Es decir, ¿qué va a pasar con los planes? Este es un presupuesto enteramente nuevo, aparte de todo lo que ha habido. Es decir, si realmente alguna de la financiación que va ahora vía ESA, pues se va a volver una puerta un poco, se va a transformar alguno de los fondos, o realmente hay fondos nuevos, que es lo que pensamos, ¿no? Que es lo que deseamos, ¿no? Y relacionado con esto, yo quería haceros una pregunta, y es que muchos de los científicos sabemos que ESA no es lo mismo que NASA, y una de las grandes diferencias es que NASA hace ciencia. Voy a matizar, en la ESA se hace un poquito de ciencia también, pero no hay un programa científico de lo que entendemos como ciencia, ¿no? Entonces, me gustaría saber si en la Agencia Espacial Española va a haber una carga científica neta. ¿Cómo se hace en NASA, ¿no? Que hay proyectos científicos no asociados a misiones espaciales, etcétera, pero un programa científico propio abierto que habrá, bueno, a diferencia de ESA. Y nada más. Muchas gracias. Bien, bueno, luego os paso un poco la palabra, pero primero, la agencia, si leemos la ley de ciencia y creación de la agencia se crea con presupuesto cero. ¿Qué quiere esto decir? Que hay 11 ministerios que hacían temas de espacio. Estaba transporte, defensa, innovación, ciencia, ecología, y toda esa actividad se centra en la agencia para tener una voz única internacional, para tener, sobre todo de cara a Bruselas, nuestros representantes en Bruselas, cuando van a una comisión de espacio, preguntan la opinión a 11 ministerios. Y son nuestros representantes en Bruselas los que sacan el mínimo factor común de todo aquello y tratan de sacar sentido común. Entonces, esa situación es una situación anómala y cuando alguien quería hablar de espacio con España no sabía con quién hablar. Eso se va a resolver así. En lo que es la ley de creación, no aparece presupuesto nuevo. Lo único que la agencia es una herramienta para luchar por el presupuesto nuevo. Con la creación se crea la agencia y además se le dan no sé cuántos millones más. No. Sí tenemos el PERTE, que nos ha servido para inyectar parte de dinero y para arrancar ciertas cosas que, como digo, no está garantizada su continuidad. Van a ser pues 300, 400 millones en
en proyectos concretos, otros tantos en créditos y un incremento a la parte de la ESA sustancial, porque ha sido un incremento de 250 millones. Es decir, que la ESA está sirviendo para subir, no por la creación de la agencia directamente con más presupuesto. La agencia está siendo una herramienta para luchar por más presupuesto y de momento se está dando bien. No garantiza esto que vaya a seguir subiendo a partir de ahí. Pero el modelo de agencia que tenemos no es la NASA, no es el CNES, no es el ASI. La Agencia Espacial Italiana tiene astrofísicos, tiene astrónomos, hace cosas directamente. El modelo que hemos seguido es un modelo de gestión. Es un modelo. Las agencias, hay dos tipos de agencias. Las agencias más antiguas hacían de todo, porque la industria y los institutos astrofísicos no tenían capacidad y se hacían las agencias. Las agencias modernas, la inglesa, la portuguesa, la australiana, la Nueva Zelanda, son de gestión, porque la agencia no va a competir con la industria, no se va a poner a hacer satélites como hace CNES o como hace la NASA, no se va a poner a hacer ciencia directamente, porque están los institutos astrofísicos, están las OPI, están las universidades. No vamos a crear un nuevo instrumento para competir con quien está ahí. Por tanto, la agencia es una agencia de gestión. O sea, 80 personas tienen que gestionar 700, 800 millones y con una capa muy fina, porque lo que no podemos hacer es que la agencia se lleve el dinero de espacio, que al final el dinero de espacio es para pagar los salarios de la gente que está en la agencia. Ese no es el objetivo. O sea, nuestro objetivo es que la agencia sea apenas el 1% de lo que hacemos en espacio, porque si no, nos estamos comiendo el esfuerzo para otros. Dicho esto, la parte de ciencia, y yo creo que eso es que es mejor responder vosotras, ¿cuál es la diferencia entre NASA y ESA y cuál es el plan? Yo es que me resisto a creer lo que tú has dicho, y es que la ESA no hace ciencia con objetivos científicos. O sea, antes de aprobarse ninguna misión a la ESA, lo primero que se mira es la ambición científica que hay detrás, y hay debates muy sesudos con consenso científico antes de tirar para adelante. Y esos consensos científicos es con científicos o con grupos que saben que eso se va a poder explotar. Y tú te miras, por lo menos las misiones de programa científico, luego ya podríamos entrar en otro tipo de debate, pero las misiones de programa científico son misiones con una producción científica espectacular, espectacular para la financiación de la que dispone la ESA, sumada a lo que los países estamos poniendo in kind en los instrumentos, con unos índices de excelencia espectaculares. Yo qué sé, yo por mencionarte lo que nos presentaron en el último comité, desde luego Gaia es un pasote, pero tienes misiones como Planck, que no era una L ni una Cornerstone ni no sé qué. Sus resultados son espectaculares, de cambios de paradigma. En cometaria, en investigación cometaria, con Hiparcos, Rosetta, ahora con Comet Interceptor, que mira que la misión es pequeñita, pero aún así es ambiciosa de narices, no puedes decir que la ESA no está haciendo ciencia y no está apostando por la ciencia, y los resultados están ahí. Y además son resultados donde la investigación europea tiene un peso muy importante. Y como no podía ser de otra manera, estas misiones y los archivos que estas misiones están dejando están siendo explotados pues, por la comunidad científica internacional. O sea, yo es que esto que me has dicho, que no se hace ciencia en la ESA, es que yo me he quedado, digo, ostras, ¿y a qué me dedico, no? O sea, me he entrado así como en una crisis existencial importantísima, y he estado a punto de decir, renuncio a todo, Miguel, me quedo en CEDET y voy a ver si me dan un puestito, yo que sé, en Invierte o algo así, porque lo estoy haciendo mal, ¿no? O sea, de verdad que no, quizá por aclarar, igual, entendiendo igual la pregunta, tal y como está estructurado el programa científico, son los grupos, son los consorcios científicos los que aportan, claro, digamos, los instrumentos. Igual por ahí viene la duda o la explotación científica de los la datos. Financiación, o sea, si por ejemplo consigues tiempo de James Webb, va asociado con un dinero, pero la ESA no da dinero. Sí. No, eso está en las bases fundacionales de la ESA, en el programa científico, sí, queda claro que la ESA lo que aporta con esta cuota que aporta cada país de forma proporcional a su PIB al programa científico, que es el programa obligatorio, lo que se financia es la plataforma, el lanzamiento, las operaciones,
pero luego son los países miembros organizados en consorcios quien aportan los instrumentos y quien realiza la explotación científica. Entonces es verdad que dices, vale, es una misión ESA, pero luego los grupos que lo explotan, los científicos, no son científicos ESA, pero es una misión ESA. Vale, igual por ahí puede venir la duda, o sea, pero es la forma en la que está escrito en las bases fundacionales de la ESA, en la que España fue miembro fundador y está escrito así. O sea, no quiere decir eso que la ESA no haga ciencia, la ESA pone los medios, pero está acordado así, que la ESA pone la plataforma, lanzamiento, operaciones, y son los consorcios internacionales los que sois vosotros, en el fondo, los que estáis aquí, que integráis esos consorcios, los que organizados, además de forma muy libre, porque vosotros competís para poner un instrumento en una plataforma de estas, los que hacéis la ciencia, pero la ESA está ahí, de fondo, ¿no? Quizá quiero entender que viene por ahí la duda. Sí. Como se hace en NASA, a diferencia que no se deje a los países, ¿no? Que es lo que hace la ESA, sino que tengamos una autonomía científica. Os seguiremos financiando, igual que, digamos, esos fondos que van a venir del Plan Nacional, que asumiremos en las próximas convocatorias, probablemente no es en esta próxima porque no va a haber tiempo, pero sí en las siguientes. Los seguiremos repartiendo esos fondos entre vosotros para que vosotros hagáis esa ciencia, y haremos un esfuerzo dentro de la legalidad vigente para que ese reparto sea, no quiero hablar de la palabra racional, pero sí que sea menos, que os cause menos dificultades para poder participar en estas misiones a largo plazo, y lo que he comentado antes. Pero digamos, sí, desde la agencia se va a seguir financiando esa ciencia, e intentaremos mejorar ese instrumento que ahora es muy rígido porque formamos parte de una convocatoria global donde se abarcan todas las áreas científicas. Entonces, en ese sentido, la respuesta es que sí. Sí, yo creo que también una prueba de que el modelo europeo de la ESA funciona es que misiones de la ESA han conseguido subir el factor de impacto de revistas europeas donde publicamos todos como Astronomy y Astrophysics. O sea, lo han puesto al nivel de la PJ, simplemente una misión espacial como Planck o una misión espacial como Gaia y las publicaciones asociadas. O sea, eso yo creo que es la prueba de que la ciencia se hace y se hace bien, ¿no? Después de las misiones. ¿Hay más preguntas? Sí, yo tenía una por aquí. Me presento también para que sepáis quién soy. Soy Laura Parro, investigadora postdoctoral en la Universidad de Alicante. Y bueno, agradeceros también que nos estéis contando un poco la infraestructura de la nueva agencia para que entendamos también un poco cómo va a funcionar. Y mi pregunta va por ejemplo, os pongo un ejemplo, yo hace poco apliqué una call que venía de una misión japonesa a través de la ESA, de que nuevos científicos, investigadores, sobre todo jóvenes, intentasen entrar en la misión. Pero claro, por ejemplo, nos pedían algún tipo de ayuda financiera para nuestros viajes y demás, pero claro, como investigadores, muchas veces incluso jóvenes, postdoctorales, no tenemos ningún presupuesto asociado a esto. Quería preguntaros si la agencia contempla este tipo de ayudas o de un poco de apoyo y de soporte, ¿no? Porque estamos hablando de la importancia de que nuevos investigadores se metiesen en misiones o incluso liderasen misiones, si la agencia un poco podía moverse en este ámbito de, aunque sea apoyo de alguna forma institucional, porque creo que es bastante importante, no sé lo que pensáis. Sí que es, bueno, a mí me parece, digamos, muy interesante lo que estás planteando. Creo que hay que apoyar a la savia joven, o sea que lo que pasa es que en este momento yo creo que todavía no tenemos establecido, digamos, el esquema de cómo vamos a organizar las convocatorias, pero me parece muy interesante y no es descartable en absoluto. No sé lo que piensas tú, Miguel, pero... No, es uno de los objetivos que va a tener y que es fundamental. Incluso, aparte de espacio y sociedad, tiene que ayudar a fomentar vocaciones y apoyar a jóvenes investigadores. O sea que uno de los objetivos de la agencia va a ser ese. ¿Creéis que algún tipo de presupuesto? O sea, porque nos encontramos un poco en esta disyuntiva, ¿no? A veces tenemos que esperar incluso 4 años para pedir presupuesto, pero la agencia europea en este caso nos decía, bueno, os representamos de alguna forma como europeos para que entréis en las misiones, pero no podemos pagaros nada. Entonces, en este caso, ¿quién nos puede ayudar? Aparte de nuestros proyectos propios que tengamos, pero no podemos ser IPs, no podemos... Entonces, os planteo esto también como persona joven que está
que sepáis que esto es una problemática que existe y que lo tengáis en cuenta, a lo mejor incluso para poner un poco de presupuesto en esto, algún tipo de apoyo, creo que sería interesante si os parece conveniente. Muy bien, muchas gracias. La verdad que sí, que es un tema interesante que tenemos en cuenta. Hola, ¿qué hay? Ignacio Rogo, del INTA. Quería volver a lo que hablabas hace un momento, Miguel, sobre, digamos, los dos tipos de agencia, ¿no? De la que hace todo o la que es puramente gestora. Y a mí siempre me queda una duda, y ahora que todavía, como decías antes, se está creando la agencia, la parte, entiendo que no queremos solo participar en misiones de NASA, ESA, quien sea, vamos a querer tener nuestras propias misiones, ¿no? A la hora de definir esas misiones, de hacer la definición de misión, análisis de misión, la ingeniería de sistemas, pues yo entiendo que quizás es una parte que sí debería recaer en la agencia y no sé si está planificada así. Quiero decir que a la hora de decidir en qué nos queremos meter, pues por supuesto uno puede contar con comités científicos que se monten con todos esos grupos que efectivamente existen. Después se contratará la plataforma que la haga una industria, la instrumentación la harán los institutos que corresponda, etcétera, etcétera. Pero esa definición, análisis de misión, la ingeniería de sistemas, creo que no nos puede volver a pasar lo de 2006 cuando empieza SEOSAT y lo primero que hacemos es llamar la puerta de la ESA para que ellos nos hagan la ingeniería de sistemas. ¿Cómo lo veis este aspecto? Bueno, la verdad que, primero, la agencia es de gestión, pero está lleno de astrofísicos, ingenieros, es decir, que tiene capacidad para hacer ese tipo de análisis. Segundo, no es su objetivo hacer los estudios de sistema. Si te lees los estatutos de la agencia, el INTA es un brazo tecnológico de la agencia. Es decir, la agencia se va a apoyar en institutos de investigación, no en exclusividad, pero el INTA se define precisamente como una de las herramientas que tiene la agencia porque tiene esa capacidad tecnológica. De manera que la agencia va a tener luego unos comités de apoyo. En esos comités de apoyo hay un comité muy importante que es de usuarios y aplicaciones. Es donde la agencia va a recibir requisitos, porque es muy importante que la agencia reciba requisitos y no se ponga a pensar qué es lo que puede interesar a alguien. O sea, muchas veces en el pasado, en el espacio, se ha empezado por el tejado. Entonces, hay una cosa que de punto de vista de ingeniería era ahí muy interesante, la haces pensando, alguien lo usará luego, y luego no lo usa nadie. Entonces, el objetivo es que ese comité de usuarios alimenta con necesidades a la agencia, en dos direcciones, alimenta de necesidades y luego también la agencia le cuenta a los usuarios qué es lo que puede hacer el espacio por ellos, porque muchas veces ni siquiera el usuario final lo sabe. Es decir, que ese comité es importante. Hay un comité de ciencia y tecnología. Estos comités estamos ahora empezando a crearlos, porque es que la agencia estamos, de los 80 de momento no estamos ni a la tercera parte de la gente que tiene que estar ahí, estamos montando la agencia. El comité de ciencia y tecnología va a definir los objetivos y es un comité que va a servir de apoyo a Isabel y a Cecilia para eso, y es un comité donde va a haber, ojo, el consejo rector, que es el máximo órgano de la agencia, tiene un representante científico. Tiene uno de la industria y uno científico. Tiene representantes de los ministerios, es decir, que haya el más alto nivel. Luego está el comité científico y luego vamos a crear en programas un comité más territorial. Como he dicho antes, los territorios tienen sus propios programas espaciales que tenemos que armonizarlos. No podemos ir cada uno haciendo cosas, sino que tenemos... La idea es que ese comité territorial sepamos lo que estamos haciendo en general en todos los territorios, incluso seamos capaces de montar proyectos científicos entre varios territorios y ser capaces de gestionarlos y por lo menos de saber qué estamos haciendo, porque a veces nos encontramos con que en algún territorio están haciendo cosas que no se sabe y es bueno estar todo armonizado. Esos tres comités van a ser importantes para dar inputs y para apoyar en esto. Y luego la agencia, cuando le falte capacidad técnica, va a usar organismos como, por ejemplo, el INTA, que es importante. Incluso para certificar, es decir, la agencia... Nuestros deberes a muy corto plazo es hacer una estrategia de espacio. Esa estrategia de espacio, convertirla en un programa nacional de espacio y la ley de espacio. No tenemos ley de espacio en España. Ayer tuvimos una reunión en Bruselas porque se está haciendo la ley de espacio europea y tuvimos una reunión en Bruselas ayer para armonizar la ley europea, la ley española con la ley europea, de manera que... Y habrá que decir quién certifica. Y la agencia no va a tener capacidad técnica para certificar, se va a apoyar probablemente en el INTA como organismo certificador, es decir, quién puede lanzar algo en España. Alguien tendrá que decir quién puede lanzar, cómo puede lanzar, qué tipo de medidas hacen falta. De manera que la agencia, como digo, tiene personal técnico, va a hacer cosas, pero para estudiadores de sistemas, como dices tú, para otras cosas se va a apoyar en organismos o en comités. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Está el micrófono por ahí? Vale. Pues tenemos un par de preguntitas rápidas. Yo voy a hacer una... Soy Guillermo López de la Universidad de Valladolid. Simplemente por aclararme, que seguramente, como están saliendo, no me he enterado bien de las cosas, pero mi
comprensión de la situación con la agencia es la línea de espacio de la agencia estatal de investigación pasa a gestionarse, o los proyectos que se piden por la línea SP pasan a gestionarse por la agencia espacial. ¿Es así? Hemos dicho que la agencia espacial tiene financiación cero, no tiene presupuesto, pero entonces todos los presupuestos que había en la agencia estatal van a pasar a ser gestionados por la agencia espacial. Okay. Lo que quiere decir presupuesto cero es que el nacimiento no va a haber un delta automático. Aunque realmente lo ha habido, porque ha coincidido con un ministerial, que le hemos dado un delta en la ministerial, hemos ido dando deltas, pero no por el mero hecho de crearlo. El presupuesto de la agencia, de la ESA, ya está en la agencia. El último pago, la semana pasada pagamos 119 millones a la ESA, ya lo hizo la agencia. Es decir, lo que no son presupuestos nuevos, es decir, viene del Ministerio de Ciencia, viene del CEDETI, viene de Defensa, viene de Transporte y se crea el presupuesto de la agencia con todo esto. Tenemos un problema. Como no existía la agencia el año pasado, no aparece en presupuesto general del Estado, sino que son órdenes comunicadas de transferencias de créditos. Lo que tenemos son unas transferencias de créditos. Tenemos el hándicap de que, como hay elecciones, puede que el año que viene sean presupuestos prorrogados. Y vamos a estar 2 años sin presupuesto, que es un problema. Es un problema difícil de gestionar, sobre todo porque lo bueno que tiene la agencia es que es autónoma y tiene fiscalización posterior y te da mucha flexibilidad y agilidad. Ahora mismo los ministerios tienen intervención de Hacienda previa, que es nadar en miel. O sea, entonces, la ventaja de crear una agencia estatal es que es un órgano autónomo, te permite mucho valor de libertad que no te permite la Administración General del Estado. Entonces, bueno, vamos a tener 2 años difíciles porque ha coincidido este año con la creación y, salvo que haya un gobierno muy rápido, no tendremos presupuestos. Entonces, si hay prórroga presupuestaria, tendremos 2 años difíciles, pero espero que tengamos ya un presupuesto y un contrato de gestión a partir del tercero. Y bueno, yo también una cosita rápida. Fernando Buitrago, también de la Universidad de Valladolid, sobre un comentario que hizo Miguel Aloy antes, sobre lo que le pedimos a las agencias, también lo que se nos pide a los investigadores. Y este es el problema que creo que todos lo conocemos muy bien de la dictadura del PI. A día de hoy, por ejemplo, si te quieres estabilizar, todos los jóvenes tenemos que demostrar en los currículum que somos PI de algo. Entonces, llega la disyuntiva que cuando pides un proyecto le pides a muchos colegas que estén en tu equipo de trabajo y te dicen, oye, mira, es que yo no puedo ser equipo de trabajo porque tengo que ser PI de otro proyecto. Entonces, pues, bueno, que hay veces, como tú decías, veo muchos extranjeros, es una cosa un poco rara, que a mí también me sonaría rara si fuera vosotros, pero es que también nos enfrentamos al caso de que siempre tienes que ser líder, y quizás se tendría que hacer las cosas de una manera un poquito más racional. Estoy básicamente de acuerdo con lo que comentas, pero como he comentado también, existen 2 tipologías de proyectos, las tipo A y las tipo B. Las tipo A tienen restricciones mucho menos fuertes en cuanto a que no se te exige una experiencia previa y están precisamente destinadas a jóvenes investigadores sin proyectos previos. Y en cuanto a lo que decías de la dictadura del PI, estoy completamente de acuerdo. No todo el mundo tiene por qué ser PI. Hay mucha gente que es brillantísima siendo miembro de un equipo y es imprescindible, ¿vale? Entonces, debemos también de tener en cuenta eso a la hora de considerar las estrategias de financiación. Como he mostrado, yo estoy preocupado por la tasa de financiación, la tasa de éxito de la modalidad tipo A orientada. Me comentaba Marina que en espacio no es tan grave, pero en astronomía y astrofísica sí. Y a mí me preocupa porque eso significa que a nuestros jóvenes investigadores les estamos quizá evaluando con el mismo rasero que a los grupos consolidados. Y de ahí que haya sugerido que quizá la convocatoria debía ser completamente separada. Y la evaluación también. Porque es muy difícil, cuando tú tienes 60 proyectos y hay 20 tipo A o 15 tipo A, y tú tienes que asignar evaluadores, a cada evaluador un montón de proyectos, que un evaluador que ha visto un proyecto de un grupo con 12 personas, 15 personas, un presupuesto de 700.000 euros, pues ahora te compare y te dé en una escala, digámoslo así, ordenada, en qué posición relativa va a estar un joven investigador que te está pidiendo 80.000 euros. O sea, eso creo que no es razonable
Y por mi parte, yo haré lo que pueda, pero también te digo que las estructuras tienen tanta viscosidad que es muy difícil avanzar en ellas. Pero creo que es muy adecuado y sería muy conveniente separar esas dos convocatorias para dar oportunidades a la gente joven y con empuje. Pues para terminar, ¿hay algo que os gustaría comentar? El último minuto. Sí. No, yo solo quizá decir que este proyecto que estamos emprendiendo desde aquí, que es de todos y que contamos con todos vosotros. O sea, que no os quepa duda que os llamaremos y que en las nuevas convocatorias os tendremos en cuenta, os escucharemos y sois parte del sistema. O sea, que no hay una línea aquí, estamos más arriba, vosotros abajo, pero estamos en el mismo barco. Efectivamente, afrontamos todo esto con mucha ilusión, así que esperamos que también la comunidad lo recoja el testigo del mismo modo. Gracias a la mesa por este tiempo y lo dejamos para la siguiente mesa. Gracias.